Alabado sea el nombre del Señor. La clave es Dios. Santo su nombre para siempre. Al final del gobierno o del reinado o al final de la presidencia del rey David, las cosas estaban andando mal. Y cuando las cosas andan mal en un país, el pueblo lo nota. Y no solo lo nota el pueblo, sino que también del pueblo empiezan a levantarse líderes paralelos con respaldo del mismo pueblo para enfrentar al gobernante que no lo está haciendo bien. Esto ya estaba sucediendo al final del reinado de David. Cuando Salomón entra a ser el presidente de Israel, toda la congregación tenía muy buenas expectativas, porque se hablaba que Salomón sería un reino de paz, un reino de inclusión, un reino donde el pueblo iría a experimentar una nueva faceta, diferente a la faceta amarga que ya estaba viviendo al final del reinado de David. Pero se encontraron con una sorpresa. Y qué tremendo es cuando uno tiene buenas expectativas de algo y sucede lo contrario. Entonces es cuando aparece la decepción. Vive Jesús para siempre. Entonces cuando aparece la desilusión, y entonces cuando aparece en el pueblo el descontento. De pronto la congregación, que ya estaban incómodos, ¿qué dije yo? Con el reinado de ¿quién? De David al final de su gobierno, se da cuenta que esta belleza de nuevo presidente dice que además de la hija de Faraón, amó a muchas mujeres más. Y comienza a dar una lista, ya lo leímos en el capítulo 11, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Y eso lo está observando el pueblo. El pueblo está observando que el presidente Salomón, del cual tenían grandes expectativas de cambio, resultó ser un fiasco. Alabado el nombre del Señor. Y dice la palabra de Dios que Salomón tuvo 700 mujeres reinas y tuvo 300 concubinas. Yo quiero que por favor usted medite solamente 30 segundos en cómo se puede sentir un pueblo gobernado por un rey y 700 reinas. Usted sabe el costo administrativo. Usted sabe cuánto de impuestos del pueblo se va para sostener
a un presidente con su esposa? Del presupuesto nacional se va una millonada y todo sale de nosotros, los que pagamos impuestos. Ahora, usted se imagina cuando el pueblo se dio cuenta que su presidente no solo tiene a la reina egipcia que tomó para mujer, sino que ahora nombró legal y constitucionalmente otras 700 mujeres reinas. ¿De dónde salía la platica para sostener a esos 700 mugres que colocaron como reinas? Del pueblo, de nosotros. Alabado el nombre del Señor. Entonces, ese malestar que ya venía del final del reinado de David, había malestar por las injusticias que según David ya había cometido. Y ya se habían levantado líderes contra David, como por ejemplo Hadadezer. Poder en el nombre del Señor. Ahora todo el pueblo se está dando cuenta que el asunto está mal. Porque un pueblo se da cuenta cuando las cosas van bien y un pueblo se da cuenta cuando las cosas van mal. Si lo traemos a una congregación local, la congregación local se da cuenta si las cosas con el pastor van bien o si las cosas con el pastor van mal. Eso se da cuenta la congregación, porque la congregación no es ignorante. Lo mismo el pueblo de un país no es ignorante. El pueblo de un país se da cuenta cuando los gobernantes lo están dirigiendo bien o cuando los gobernantes lo están dirigiendo mal. ¿Nos damos cuenta o no nos damos cuenta? Señores, nos damos cuenta. Entonces este pueblo se dio cuenta que ahora no solo tenía un presidente que sostener y a una reina egipcia, sino que ahora esta belleza de rey llamada Salomón registró en la tarjeta de gobierno a 700 mujeres reinas, para que vivieran como reinas, comieran como reinas, vistieran como reinas, se pintaran como reinas, se comportaran como reinas, pero con el sostenimiento de nosotros. Dijo el pueblo: no, esto ya no va bien. Y cuando un pueblo se da cuenta que las cosas no van bien, entonces es cuando se levantan las revueltas. Poder en la sangre de Cristo. Y entonces Dios hizo lo que no le gusta hacer. ¿Quién me dice del pueblo qué es lo que a Dios hace que no le gusta hacerlo? Hay algo que Dios hace que a Él no le gusta hacerlo. Lo hace porque le toca, pero no le gusta. Enojarse. Dios no se enoja porque le guste enojarse. Dios se enoja cuando lo hacen enojar. Pero el problema no es que Dios se enoje. El problema es ¿qué pasa cuando Dios se enoja? Alabado el nombre de Cristo. Es como usted que tiene mujer. El problema no es que a su mujer se le enoje. A ver, miren a la esposa, todos los que están ahí, los que la trajeron. Mírenla. Mírenla. Dígale: mami, mírela. Y dígale: el problema, mija, no es que usted se enoje. El problema, mija, es lo que pasa cuando usted se enoja.
El problema es lo que pasa cuando ella se enoja. A ver, levante la mano aquí los maridos que están aquí. Ya usted y yo sabemos de eso. O son inocentes. A ver, los esposos inocentes, ¿dónde están? Ya usted y yo sabemos a qué sabe eso. ¿Sí o no? O si no, dígale que le dé una pruebita. Hágala enojar. Sáquele bien el enojo a Orfilia. O a Gabriela. O a Tomasa. O a Nicolasa. O a Petra. Sáquele bien la piedra. Entonces Dios hace lo que a Dios no le gusta hacer, hermanos. Y es enojarse. Porque una persona enojada hace cosas que no quiere hacer. Ese cucharonazo que usted tiene marcado en la espalda, ella no se lo quería dar. Esa huelga de piernas cruzadas que usted tiene hace 3 meses, ella no lo quería hacer. Ay, esta vieja sinvergüenza ya le contó al pastor. No, ella no me ha contado nada. Esas huelgas que usted tiene en su casa, ¿a qué se debe? Ah, bueno. Esas desatenciones que usted tiene en la casa, ¿a qué cree que se las debe? Ah. Eso de que, mijo, si quiere comer, vaya, saque, usted ya está grandecito. ¿A qué se debe eso? Conténtela, conténtela. Y verá que mañana, papi, ya va a almorzar. No, mija, tranquilo, no se preocupe. Al rato, mijo, se lo caliento. Usted verá, mija. Va a ver la diferencia. Va a ver la diferencia. ¿Por qué quise leer toda esta lectura tan extensa que es primera vez en 40 años que lo hago para predicar? Para que usted tenga un concepto claro que las cosas no pasan por pasar. Nada sucede por suceder. Alabado el nombre del Señor. Detrás de un rugido de león siempre habrá un conejo orejón. Bueno, lea lo que dice el verso 9 del capítulo 11. Dios hace algo que no le gusta hacer y es enojarse. Lea el verso que yo le indiqué, el 9 del capítulo 11. Y se enojó Jehová contra quién. Ay, qué duro es que Dios se enoje con uno. Mire, hermano, yo no deseo que Dios se enoje conmigo, y menos que se enoje con la congregación. Cristo vive para siempre. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, que se le había aparecido. ¿Cuántas veces? 2. A ese maravilloso hombre con el cual Dios ahora está enojado, Dios se le ha aparecido. ¿Cuántas veces? 2 veces, hermano. 2 veces. Dios no se enoja por enojarse, ni tampoco Dios se enoja con cualquiera. Dios se enoja con personas a quienes Dios le ha soltado y Dios no ve resultado. Dios no ve fruto. Dios no ve respuesta. Dios ve que de para allá, mucho, y de allá para acá, nada.
Alabado el nombre del Señor. Oiga bien, Dios se enojó. Y Dios enojado hace cosas, hermano. Alabanzas a su nombre para siempre. Y dice la palabra de Dios en el verso 11. Escuche la palabra, porque aquí están todas las respuestas que usted vino a buscar hoy. Y dijo Jehová a Salomón, se lo dijo a él mismito, se lo mandó a decir a él. Dígaselo a él en su propia carita, que así como a él no le dolió ponerle al pueblo 700 reinas para que mi pueblo las mantenga, las vista y las... Así como a él no le dolió eso, cargar a la gente. Así como a él no le dolió eso, ponerle una carga al pueblo que yo no le puse. A mí tampoco me va a doler decirle lo que le voy a decir. Porque a veces, hermano, a ustedes las ovejas, no les duele pecar contra Dios. No les duele pecar. No les duele adulterar, no les duele fornicar, masturbarse. No les duele levantar chismamentas por ahí contra la gente. No les duele, a la gente no le duele hacer lo malo. Como a la gente no le duele hacer lo malo, a Dios tampoco le duele hablarle en la cara y decirle lo que le va a pasar. Vive Cristo. Y dice la palabra, y dijo Jehová a Salomón, verso 11, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé. Aquí viene, está bravo Dios, está bravo Dios. Romperé de ti el reino y lo entregaré ¿a quién? Esa palabra aquí, siervo, no es lo que usted cree que significa. Porque hoy usted dice siervo, usted cree que uy, qué eminencia. No, aquí siervo no es eminencia. Aquí siervo es tu esclavo. Y yo quiero que con despaciecito usted y yo analicemos esos dos polos. El norte con el sur. El antónimo con el sinónimo. Alabado el nombre del Señor. Ahora bien, Dios le dice, el reino tuyo lo rompo y se lo doy a tu esclavo. ¿Usted se imagina qué significa un esclavo gobernando? Piénselo. 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 Alabado el nombre del Señor. ¿Sabe qué es un esclavo gobernar un país? Piénselo. Entonces Dios está molesto. Dios está bravo. Ah, bueno, usted no hace las cosas bien, le rompo su reino y se lo entrego a su esclavo. Él no dijo a su hijo, a su esclavo. ¿Qué le está diciendo Dios? El futuro que le espera a mi pueblo es oscuro. Porque a mi pueblo ya no lo va a gobernar un rey puesto por mí, sino que lo va a gobernar un esclavo. Que yo le voy a dar la oportunidad porque estoy bravo, porque estoy molesto. Alabado el nombre del Señor. Salomón quizás no le contó eso a nadie, se lo guardó, quedó calladito la boca por ahí. Alabado el nombre del Señor. Y en el capítulo 12 pasa por primera vez lo que nunca había pasado. Yo no quise que este mensaje se fuera por las redes sociales, pero sí puede quedar grabado sin ningún problema.
por primera vez pasa lo que nunca había pasado. Y por favor leamos. Roboán fue a Siquén, porque todo Israel había venido a Siquén para hacerlo rey. Oiga la palabra. Todo Israel vino a Siquén a posesionar a Roboán, hijo de Salomón. Todo Israel vino a posesionarlo. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. O sea, mientras llegaba la fecha de ir a posesionar al rey, ellos se trajeron al esclavo que Dios había hablado, que estaba guardado en Egipto, se lo trajeron. Y ahora Israel, oiga la palabra, con el esclavo al frente. Piensa en eso. Israel con el esclavo al frente vienen donde el presidente. Y por primera vez pasa lo que le voy a contar. Verso 4. Por primera vez en la historia de esa nación, el pueblo se enfrenta al presidente. Por primera vez, hermano. Usted examina la historia de la presidencia de Israel de ahí para atrás. Nunca el pueblo se había enfrentado a su rey. Porque cuando un pueblo se enfrenta a su rey, es por dos cosas. O es porque su rey es injusto, o es porque su rey se torció y se dañó. Aquí las dos cosas estaban pasando. Y por primera vez el pueblo se enfrenta a su presidente. Por eso es que cuando un pueblo se enfrenta a un presidente es porque las cosas no andan bien. Alabado el nombre del Señor. Así como cuando una congregación completa, no dos o tres, se enfrenta a un pastor, es porque las cosas no andan bien. Se lo garantizo. Y por primera vez la congregación se enfrenta al rey. Pero sin embargo, mire la educación con que el pueblo golpeado se enfrenta al tirano. Léalo conmigo, por favor. Verso 4. Tu padre, o sea, Salomón, agravó nuestro yugo. Tu padre nos puso 700 viejas para que nosotros las alimentáramos con nuestros impuestos. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Y eso además de las extravagancias de casas donde la vajilla de Salomón era de oro puro. Ah, bueno. Oiga, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo. ¿Qué es lo que el pueblo pedía? Lo que el pueblo pedía era que le disminuyera algo. No es un pueblo malo. Aleluya, el pueblo no es malo. El pueblo se rebela cuando lo provocan. Y un pueblo en revuelta no hay quien lo pare. Un pueblo rebotado quitan al que sea. Se lo garantizo. Se lo garantizo. Alabado el nombre del Señor.
Oiga la palabra. Oír la palabra es oír a Dios. Disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. ¿Qué tenía que haber respondido el pueblo? Amén, amén. Cuenten con eso. ¿O no? ¿Eso no es lo que el presidente tenía que haber dicho? Cuando un pueblo se levanta, que el presidente se baje. Y no pasa nada. Cuando el pueblo se subleva, que el presidente baje la cabeza. Y verá que todo empieza a cambiar inmediatamente. Pero aquí no pasó eso. Aquí no pasó eso. Y cuando no pasa eso, pasa lo que tiene que pasar. Alabado el nombre del Señor, porque el tirano es un ser humano. Alabado el nombre del Señor. Y el pueblo contra un tirano, ganará el pueblo. Aunque usted no digan amén. Yo no soy político. Alabado el nombre de Dios. Soy un pastor. Y lo que estoy hablando está aquí en la palabra. Óigalo, óigalo. Disminúyenos algo. Quítanos la carga que no tenemos por qué llevarla nosotros. ¿Qué tuvo que haber dicho el presidente? Listo, señores, cuenten con eso. Haremos una nueva legislatura, nos reuniremos nuevamente, tocaremos ese tema a profundidad y les garantizo que esto se soluciona en los primeros 6 meses de mi gobierno. Me volví presidente de Colombia. Aleluya. Pero no, ¿sabe qué hace él? Dice, no, denme 3 días. Y dentro de 3 días vuelvan. Y escuche la palabra. Iglesia de Jesucristo. Escuche la palabra. Salomón se va primero a los que conocían a su padre. A los ancianos que gobernaron con su padre. Les consultó a ellos. Escuche la palabra. Verso 6. Entonces el rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y que los ancianos conocían a Salomón y que sabían de las injusticias de Salomón. Alabado el nombre del Señor. Ellos lo sabían completico. Salomón les preguntó, ¿qué hacemos? Y mire lo que los ancianos que conocían a Salomón y que conocían también al pueblo. Porque un pueblo restiado, un pueblo, aleluya, alborotado, es porque está cansado, golpeado, manipulado y envilecido. El pueblo nunca se levanta por levantarse. Nunca. Oiga la palabra. Y mire lo que le responden los ancianos. Verso 7. Si tú fueres hoy esclavo de ellos. ¿Qué le están diciendo? Si tú ¿qué? Te bajas al nivel del pueblo. Si tú te colocas en los zapatos del pueblo. ¿Sabe por qué los presidentes prosperan? Los presidentes prosperan cuando se colocan en los zapatos del pueblo que gobiernan. Y si no, pregúntele a Bukele. Alabado el nombre del Señor, si el pueblo salvadoreño lo quiere, sí o no. Pero mientras un presidente no se ponga en los zapatos del pueblo, el país no sale adelante. Alabado el nombre del Señor. Por favor, no me vayan a elegir ni de concejal siquiera. Primero, porque no acepto. Y segundo, porque Dios no me llamó para eso. O lo contrario. Primero, porque Dios no me llamó para eso. Y segundo, porque yo no lo acepto tampoco. Alabado el nombre del Señor.
si tú fueres hoy esclavo de este pueblo y los sirvieres y respondieres buenas palabras y les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero si usted hace lo contrario, ese pueblo que está toreado se te va a venir encima y no vas a ser capaz. Por eso cuando el pueblo se viene contra un presidente, el presidente sabe que no es capaz. Aleluya, porque el pueblo para que llegue al extremo de rebotarse es porque ya está de verdad hasta la coronilla. Bueno, esta belleza no hizo lo que tenía que hacer. Fue y le pidió consejo a los que habían estudiado con él. Pero ¿qué va? Esa gente quiere darles duro para que sientan. Dígale que ese dedito suyo, chiquitico, es más grueso que los lomos de su papá. Dígaselo, que si su papá los castigó con abrojos, que usted le va a azotar con escorpiones. Ay, hermano querido. Y se va este presidente burro y trata mal a un pueblo que ya estaba hasta aquí. Y se le vino ese pueblo encima, hermano. Y al primero que le quitaron la cabeza fue al cobrador de impuestos. ¿Entiende? Cuando el rey mandó al cobrador de impuestos a cobrar impuestos para seguir manteniendo ese montón de vagos allá en la presidencia, le cortaron la cabeza. Y cuando le cortaron la cabeza al cobrador de impuestos, el presidente entendió que la cosa estaba mal, aleluya, y huyó a Jerusalén. Ahí sí le tocó huir. ¿Y qué fue causal eso? Eso fue causal de una división. El país se dividió en dos partes. ¿Sabe cuándo un país se divide? Cuando un pueblo no es escuchado. Alabado el nombre del Señor. Cuando un pueblo es ignorado. Cuando un pueblo es masacrado, golpeado. Ahí está. Huyó, salvó la vida, no sabemos cómo. Y el país se divide en dos partes. Ahora hay dos gobernantes, uno en el norte y otro en el sur. Poder en la sangre de Cristo. Amados en el Señor. Pero resulta que como el tema, la clave es Dios. ¿Cierto que sí? Cuando esos dos pueblos se fueron a enfrentar y cuando Roboam se consigue 180,000 soldados para venir, aleluya, contra el resto de Israel, Dios interviene. ¡Ey! Pare. Capítulo, por favor, capítulo 12, ya voy a terminar. Ya estoy que termino. A las 11 termino, si Dios quiere. Verso 22 del capítulo 12. Pero vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo: habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los demás del pueblo, y díganles: así ha dicho Jehová, no vayáis ni peleéis con vuestros hermanos, los hijos de Israel, volveos cada uno a su casa. Oiga la palabra, porque esto lo he hecho yo. Dios dice, esto yo lo hice. Y lo hice porque estaba enojado. Y la culpa de ustedes, ¿para qué me hacen enojar? Alabado el nombre del Señor. Y ahora el país dividido, presidente en el norte, presidente en el sur, y Dios dice, yo lo hice. Pero ¿qué quiero decir con esto, hermano? Quiero decir con esto que el que gobierna Colombia es Dios. Y que el presidente de Colombia ya Dios lo puso. Y le digo algo más. Independientemente por quien usted vote, ya tiene Colombia presidente. Así que póngase de pie.
dimos gracias nuevamente por el nuevo presidente y vaya, vote por el que usted quiera votar, porque ya Colombia tiene presidente. Póngase de pie. Y para todos los hermanos que llegaron tarde, nuestro saludo de afecto, de aprecio, y de igual forma también para ustedes, 1000 bendiciones. Y si